Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Portillo y soy naturópata colegiada de la Organización Colegial Naturopática de FENACO de España. Y estoy aquí en este congreso, segundo congreso de Benedict Luz, para hablaros de un tema que me hace mucha ilusión compartir con vosotros porque me parece un tema muy interesante. Eh, Trata sobre las opciones naturopáticas frente a la resistencia a los antibióticos. Voy a compartir la pantalla para que podáis ir visualizando el PowerPoint mientras que voy explicando, ¿vale? Eh, vale, por aquí está. Bueno, como decía, este es el título de mi ponencia. Esta investigación la estamos llevando a cabo el Comité Científico de la Organización Colegial Naturopática FENACO y del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Eh, Antes de comenzar voy a poner un poquito en situación pues, para que entendáis la importancia de esta investigación. Eh, vale. El uso de los antibióticos está muy extendido, bueno, como ya se sabe, ¿no? En diferentes ámbitos, en la medicina, la agricultura, la avicultura, en la ganadería. eh, en la veterinaria también, incluso en la producción de algunos productos domésticos. Entonces, debido a este uso tan extendido y en algunos casos incluso discriminado, pues las bacterias, como seres vivos que son y cuyo último fin es, pues eso, mantenerse vivos, pues eh, han recurrido a una serie de mecanismos que le han permitido hacerse resistentes a esos antibióticos. Vale, pues la resistencia a los antibióticos, ¿vale? Es una grave amenaza pues, para la salud humana y animal en todo el mundo, así como un problema medioambiental. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha incluido esta problemática o la resistencia a los antibióticos como una de las 10 principales amenazas mundiales para la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Porque además de todo esto, pues supone un gasto económico en la sanidad importante. Vale, entonces la Organización Mundial de la Salud ha iniciado una campaña en la que considera que son necesarios enfoques multidisciplinarios. Por tanto, eh, considera que se requiere la participación de todos los profesionales de la salud para que se presenten diferentes opciones y para que hayan diferentes puntos de vista para abordar este problema. Eh, por supuesto, los profesionales naturópatas como profesionales de la salud estamos incluidos en esta campaña y la Organización Mundial de la Salud cuenta con nuestras aportaciones. Pues bueno, ya que nos hemos puesto en situación, voy a explicar un poquito pues, cómo funcionan las bacterias, porque comprender esos mecanismos moleculares que utilizan las bacterias para hacerse resistentes, pues es imprescindible pues, para comprender cómo funcionan e interferir en ellos y así poder encontrar las opciones que sean más eficaces. ¿Vale? Entre estos mecanismos que utilizan las bacterias para resistir la acción de los antibióticos, os voy a hablar de estos tres que podéis ver en pantalla. La percepción de quórum o autoinducción, también conocido como quorum sensing, las bombas de flujo y las enzimas hidrolíticas. En concreto voy a hablar dos de ellas, de las beta-lactamasas y de las carbapenemasas. No os preocupéis que os voy a explicar cada uno de ellos de forma detallada ahora para que podáis entender cómo funcionan estos mecanismos. Bien, vamos a empezar por la percepción de quórum. Todas las especies que utilizan este mecanismo de percepción de quórum sintetizan una molécula que tiene el nombre de autoinductor eh, y esa molécula tiene la capacidad de atravesar la membrana en las dos direcciones, es decir, de dentro del interior de la célula al exterior y del exterior al interior. Pero para que ese autoinductor alcance la membrana y la atraviese,
se tiene que dar una condición, y es que la población de esas bacterias tiene que ser elevada, tiene que haber una elevada densidad de población, para que así la concentración de ese autoinductor en el medio sea también elevada. Cuando la densidad de población de de esas bacterias que están sintetizando y liberando al medio ese autoinductor es elevada, también están todas cerca, o sea, están más cerca todas unas de otras. Por tanto, es fácil para que que el autoinductor alcance la membrana y la atraviese. Incluso puede alcanzar la membrana de la propia bacteria que lo sintetizó. Por eso se denomina autoinductor, porque algunas veces el autoinductor atraviesa la membrana de la misma bacteria que lo sintetizó y lo liberó al medio. Entonces, una vez que se alcanza la membrana y la atraviesa y llega al interior celular, el autoinductor se une a una proteína y luego se une al cromosoma. Esta proteína se une al cromosoma. Por tanto, se produce la activación de unos genes determinados, ¿vale? Así, de esa manera, o sea, esto produce, al activarse esos genes que están relacionados con un determinado proceso, todas las bacterias generan la misma respuesta y ponen en marcha el mismo proceso a la misma vez. Por tanto, se podría decir que esta es la forma que tienen las bacterias de comunicarse y de coordinarse entre ellas. En la percepción de quórum, este mecanismo está implicado en diferentes procesos. Yo voy a comentar estos tres que aparecen aquí en la pantalla, en el PowerPoint, porque son los tres que, digamos, están relacionados con la resistencia a los antibióticos. Esos tres procesos son la producción de factores de virulencia. Esos factores de virulencia son los que contribuyen o los que tienen, los que le aportan a las bacterias la capacidad para invadir, colonizar y causar daño a un hospedante. Luego también este mecanismo también está implicado en la capacidad de las bacterias que se conoce como motilidad de enjambre. La motilidad de enjambre se podría decir que es la capacidad que tienen las bacterias para moverse, o sea, un grupo de bacterias para moverse todos juntos en una misma dirección. ¿Vale? Y luego también está involucrado en la capacidad para formar biopelículas. O sea, esta capacidad permite a las bacterias adherirse a una superficie, de forma que todo o sea, se genera un acúmulo de bacterias adheridas a esa superficie, formando una capa protectora. Esto las protege del medio exterior, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que, pues, gracias a la motilidad de enjambre, un grupo de bacterias se dirigen a la membrana de otra bacteria, ¿vale? Y gracias a la capacidad para adherirse a esa superficie de la membrana de esa bacteria, pues se adhieren a ella, se acumulan ese grupo de bacterias rodeando a esa otra bacteria y forman como una capa protectora que envuelve a esa bacteria. Por tanto, esa bacteria que está, digamos, rodeada por esa capa, que se conoce como biopelícula, pues esa bacteria está protegida del medio exterior. Y, por ejemplo, eh, digamos que si hay un antibiótico, hay moléculas de un antibiótico en el medio, esas moléculas no llegarían a atravesar, no podrían atravesar esa capa protectora de bacterias que es la biopelícula, que es una biopelícula. ¿Vale? Entonces, si no llega a alcanzar no puede atravesar esa capa protectora, ese escudo protector que generan las bacterias, pues no puede atravesar la membrana ni llegar a alcanzar el interior celular y ejercer la función antimicrobiana que tendría ese antibiótico. ¿Vale? Existen muchas clases de autoinductores, tantos como procesos. Entonces, por ejemplo,
Si unas bacterias sintetizan y liberan al medio autoinductores que, digamos, activan los genes de la producción de factores de virulencia, si se dan esas condiciones de las que hablábamos antes, de que hay una alta densidad de población y por tanto una alta concentración de ese autoinductor en el medio, cuando alcance cuando atraviese la pared celular, se una a la proteína y la proteína al cromosoma, se activarán los genes que son que digamos que están que activan el proceso de producción de factores de virulencia. Por tanto, toda esa población de bacterias generarían al mismo tiempo esa respuesta de producir factores de virulencia. A veces o sea, las bacterias sintetizan y liberan un solo tipo de autoinductor, por ejemplo, como el que acabamos de explicar ahora, solo el autoinductor que activa los genes de producción de factores de virulencia, pero en otras ocasiones sintetizan varios autoinductores. Por ejemplo, liberan el autoinductor que activa los genes de producción de factores de virulencia, también libera el autoinductor que activa los genes de motilidad de enjambre, o también libera los que le dan la capacidad o los que les permite formar biopeligros. Entonces, en ese caso, si se liberan varios, pues se generarían varias respuestas al mismo tiempo en esa misma población de bacterias. Eh, las bacterias que tienen este mecanismo, que tienen algunos de estos mecanismos o varios, eh, se conocen como bacterias multiresistentes porque son resistentes a varios tipos de antibióticos. Incluso también se está utilizando ya el término bacterias panresistentes. Son aquellas que son resistentes a todos los antibióticos que se conocen actualmente y que se utilizan actualmente. Seguimos con otro mecanismo que tienen las bacterias, que es el de las bombas de flujo, ¿vale? Las bombas de flujo, o también llamadas bombas de expulsión activa, se llaman de expulsión activa porque es un tipo de transporte activo. Esto es una estructura proteica que se encuentra en la membrana de las células, ¿vale? Entonces, y que tiene como finalidad transportar compuestos del interior de la célula al exterior. ¿Qué ocurre? Que las bacterias que tienen este mecanismo, tal como un antibiótico atraviesa la membrana de la bacteria del exterior celular al interior celular, ¿vale? Fijaos en el dibujo, ¿vale? Estoy señalando con el cursor, ¿vale? Esto sería el exterior celular, la membrana de la bacteria, ¿vale? Y esto serían las moléculas del antibiótico. Las moléculas del antibiótico atraviesan la membrana, pero inmediatamente se unen al sitio de unión de la bomba de flujo, ¿vale? Que es ese mecanismo que tienen las bacterias que pues las hace resistentes. Y las hace resistentes a este antibiótico, al antibiótico en cuestión, por eso mismo, porque tal como entran, salen y no le dan la oportunidad, no le da tiempo al antibiótico a realizar su función, ¿vale? Bien, y el siguiente, el otro mecanismo que tienen son las enzimas hidrolíticas, ¿vale? Hay algunas bacterias que tienen genes que activan la síntesis de este tipo de enzimas. Las enzimas, como bien se sabe, pues pues aceleran ciertas reacciones, ¿no? En este caso, las enzimas hidrolíticas aceleran reacciones en las que una sustancia se descompone en componentes más simples por la reacción con moléculas de agua. Y en este caso, lo que se degradaría, o estas enzimas degradarían pues, la estructura molecular del antibiótico, del antimicrobiano que esté actuando, ¿vale? Entonces ocurre lo mismo. Si las bacterias sintetizan estas enzimas
y esas enzimas degradan, es decir, rompen, descomponen la estructura molecular del antimicrobiano, pues se suprime la actividad antibacteriana de ese microbiano sin tener la posibilidad de actuar sobre el microorganismo. Vamos a hablar sobre dos de estas enzimas, la beta-lactamasa y la carbapenemasa. Las beta-lactamasa, estas enzimas tienen la capacidad de degradar el anillo beta-lactámico, que está presente en la estructura molecular de antibióticos con ese mismo nombre. ¿Vale? Entonces, una vez que si se rompe ese anillo, se rompe esa estructura, pues como decíamos antes, pues esa molécula ya no deja de tener esa función y no puede actuar sobre el microorganismo. Estas enzimas no tienen la capacidad de actuar sobre los antibióticos carbapeménicos, aunque son los carbapeménicos también un tipo de antibiótico betalactámico, pero son un tipo de antibiótico betalactámico de espectro extendido, es decir, que actúan sobre más tipos de bacterias que los betalactámicos que no son de espectro extendido, ¿vale? Pero por otro lado, pues las bacterias pues han sintetizado, también algunas otras bacterias sí que sintetizan otro tipo de enzima, que es un tipo de enzima también de beta-lactamasa, que se llaman carbapenemasa. Y estas sí que son capaces de degradar la estructura molecular o sea, de una mayor cantidad de antibióticos beta-lactámicos, incluyendo los carbapeménicos. ¿Vale? Entonces, pues, como veis, estos son todos estos mecanismos que utilizan las bacterias que las hacen pues, resistentes a la acción de esos antimicrobianos. Digamos, son las estrategias o los mecanismos que han encontrado o que han desarrollado, mejor dicho, para que esos antibióticos no ejerzan acción sobre ellas. Bien, pero ¿qué ocurre? Que la naturaleza, pues, es alucinante. Así que, pues, igual que las bacterias buscan y encuentran estos mecanismos para, eh, pues, sobrevivir, pues, las plantas, ¿vale? Pues también tienen sus propios mecanismos para evitar que las bacterias puedan o sea, puedan provocarles o causarles daños. Entonces, para ello las plantas sintetizan una serie de compuestos químicos que no son esenciales para su supervivencia, pero sí son muy importantes en su defensa. Entre esos metabolitos están los aceites esenciales, ¿vale? Entonces, los aceites esenciales son uno de esos compuestos químicos que las plantas sintetizan para defenderse de las bacterias, ¿vale? Para evitar que las bacterias puedan generarles o causarles daño. Y bien, ¿cómo los aceites esenciales que obviamente, o sea, los aceites esenciales influyen en esos mecanismos de las bacterias, ¿vale? Hay estudios que demuestran que muchos aceites esenciales tienen esta capacidad de inhibir esos mecanismos. Por eso, o sea, una de las propuestas naturopáticas es el uso de los aceites esenciales con este fin, ¿vale? Bien, ¿cómo influyen los aceites esenciales en el sistema de Quorum Sensi? Pues algunos aceites esenciales, digamos que actúan como imitadores, ¿vale? De esos autoinductores de los que hablaba antes, ¿vale? Esas moléculas. Entonces, eh, si en lugar del autoinductor lo que se une es el aceite esencial, o sea, a la proteína, de la proteína se une al cromosoma, o sea, digamos que
el microorganismo pues no, digamos que se confunde, ¿vale? Y no le llega la información que le llegaría si fuese el autoinductor el que se hubiese unido. Entonces no se activan los genes de expresión del proceso que sea, ¿no? Que se hubiese activado si hubiese sido el autoinductor el que se hubiera unido. Por tanto, eh, eh, por ejemplo, pues se suprimirían los tres procesos mediados por este sistema de quorum sensing que os había explicado antes, es decir, el de la producción, o sea, se inhibiría la producción de factores de virulencia, se inhibiría también la motilidad de enjambre y la capacidad también de formar biopelículas. Por otro lado, algunos aceites esenciales pueden influir también en las bombas de flujo. ¿Cómo influyen? Pues para ello, bueno, ahora os voy a enseñar un dibujo, pero bueno, vamos a pasar ya a la siguiente diapositiva y os lo enseño tal como lo voy explicando. Vale, imaginaos que estas son las moléculas, las cositas azules, ¿vale? Son las moléculas del aceite esencial, ¿vale? Y las rojitas, pues son las del antibiótico. Entonces, los dos atraviesan la membrana celular de la bacteria, ¿vale? Entonces, la molécula del aceite esencial que compite con el antibiótico por el sitio de unión de la bomba de flujo se uniría porque se uniría a este sitio de unión de la bomba de flujo y tal como entraría, pues saldría al exterior, sería expulsado al exterior por esa bomba de flujo, ¿vale? Yo me imagino la bomba de flujo como si fuera como que la bacteria vomita, ¿no? Vomita ese, esa, esa sustancia o ese compuesto que entra dentro, ¿no? Que lo vomita o lo escupe, ¿no? Em, entonces, si este es si ahora aquí este sitio de unión está ocupado por el aceite esencial, no puede unirse las moléculas de antibióticos. Por tanto, las moléculas el antibiótico permanecería dentro, en el interior celular y podría ejercer su efecto antimicrobiano. Vale, y por último, sobre cómo actúan los aceites esenciales sobre las enzimas hidrolíticas. Pues algunos aceites esenciales tienen la capacidad de degradar esas enzimas, ¿vale? Es decir, descomponer esas enzimas. Si esas enzimas son descompuestas por el aceite esencial, pues esa enzima ya no está disponible para descomponer el antibiótico, como hubiese ocurrido si ese aceite esencial no hubiese degradado esa enzima, ¿vale? Pues bien, bueno, este es el dibujito de antes y ahora os voy a comentar, voy a poner algunos ejemplos de aceites esenciales que actúan sobre los diferentes, estos mecanismos que tienen las bacterias para resistir la acción de los antibióticos. Os he puesto el ejemplo, ¿vale? Del aceite esencial y os he puesto las citas de algunos artículos científicos de los muchos que hemos revisado para obtener toda esta información. ¿Vale? Pues fijaros, eh, como ejemplo de aceites esenciales que actúan sobre los mecanismos de quorum sensing, tenemos el comino, ¿vale? Eh, Aquí he puesto la cita de dos estudios científicos que corroboran este dato. ¿Vale? No he querido comentar cada artículo, digamos, de forma más detallada, porque si no se iba a extender mucho la charla, solo os he puesto la cita por si queréis consultarlo y comprobar por vosotros mismos esta información, ¿vale? Así que aquí tenéis estos dos artículos que si los consultáis, pues podéis ver todo esto de lo que os estoy hablando. Vale, por otro lado también tenemos o sea, más ejemplos de aceites esenciales que actúan sobre este mismo mecanismo de quorum sensing, el aceite del árbol del té, el aceite también de tomillo. Os he puesto una cita de artículo científico o sea, que habla sobre esta actividad anti-quorum sensing de cada uno de ellos.
Vale. Y seguimos con otro ejemplo de aceite esencial que actúa sobre el mecanismo Quorum Sensi, el clavo, ¿vale? De este os he puesto tres, ¿vale? De hecho, estos tres artículos tratan sobre un estudio, sobre diferentes estudios que se han realizado y que han demostrado esa actividad anti-Quorum Sensi del clavo. Vale, y ahora ya pasamos a, a comentar a diferentes aceites esenciales que actúan, en este caso, sobre las bombas de flujo. ¿Vale? Pues fijaros, el comino también actúa sobre las bombas de flujo, además de actuar sobre el mecanismo de Quercus en sí. El aceite del árbol del té, pues también, ¿vale? Actuaba también sobre la percepción de cuero y también actúa sobre las bombas de flujo. El romero también actúa, es otro aceite esencial que actúa sobre las bombas de flujo, de la manera que os he explicado antes, ¿vale? Bloqueando esa bomba y permitiendo entonces que, o sea, evitando que sea el antibiótico el que se une a la bomba de flujo. También el clavo, y que también, como si os acordáis, pues como he comentado antes, también influye en el mecanismo de Quorum Sensi y también en la bomba de flujo. El aceite de tomillo, el aceite esencial de tomillo, también influye tanto en la bomba de flujo como en la percepción de quórum. Bien, y ya pues os voy a comentar varios ejemplos de aceites esenciales que actúan sobre las enzimas hidrolíticas. Voy a empezar por las beta-lactamasas, aceites esenciales que actúan sobre las beta-lactamasas, degradándolas, pues el aceite esencial de canela. Otros que también influyen, o que tienen la capacidad para degradar las enzimas beta-lactamasas sería el aceite esencial de orégano y el aceite esencial de opino, ¿vale? No olvidéis que todo esto, estas son las citas de esos artículos científicos en los que podéis comprobar toda esta información y de los que nosotros hemos revisado, como digo, entre otros muchos, porque han sido muchísimos y pues obviamente pues solo os he puesto algunos ejemplos pues para no extenderme demasiado, ¿no? Pero que hay muchísimos estudios en esta línea y porque es una alternativa muy interesante. También otros aceites esenciales que también influyen que degradan, tienen la capacidad para degradar esas beta-lactamasas, serían también el aceite esencial de tomillo, otra vez, aparece aquí, y el aceite esencial de jengibre. Vale, y ahora de aceites esenciales, ejemplos de aceites esenciales que tienen la capacidad de degradar carbapenemasa, la enzima carbapenemasa. Pues el aceite esencial de canela. Como os he puesto aquí, pues dos citas, las citas de dos artículos científicos eh, que, digamos, que corroboran que realmente, o sea, en los que se ha comprobado, o sea, a través de los que se ha comprobado, pues que realmente la canela tiene esta capacidad. Eh, También el aceite esencial de lavanda y el aceite esencial de orégano tienen también la capacidad de degradar esas enzimas hidrolíticas de tipo carbapenemasa. Y por último, pues también el jengibre. De nuevo también, pues tiene la capacidad también de degradar las enzimas carbapenemasas, igual que también tenía la de degradar la beta-lactamasa. Bien, pues estos son todos los ejemplos que os quería comentar, pero bueno, pues como digo, hay otros muchos aceites esenciales que tienen estas capacidades, que hay muchísimos artículos científicos que están dirigidos a comprobar las capacidades que tienen cada uno de o sea, los diferentes aceites esenciales y que pues pueden ser y que, bueno, que digamos confirman que los aceites esenciales son
una propuesta muy interesante frente a esta problemática, ¿vale? De la resistencia a los antibióticos. Bien, el uso de los antibióticos con este fin, disculpa, de los aceites esenciales con este fin, pues tiene una serie de ventajas, ¿vale? Bien, la primera, o sea, los aceites esenciales en primer lugar no causan resistencia por los siguientes motivos. Por un lado, porque los aceites esenciales, pues como hemos visto y como os he explicado, actúan sobre esos mecanismos. No actúan matando a los microorganismos, no los matan, por tanto, no imponen una fuerte presión selectiva para el desarrollo de resistencia. Es decir, la presión selectiva es, digamos, la alarma que activa que se den una serie de cambios en los microorganismos para adaptarse a las circunstancias, a las circunstancias en las que están sometidas a esa presión, ¿vale? Además, por otro lado, otro motivo por el que los aceites esenciales no causan resistencia es porque los aceites esenciales modifican el medio, el entorno en el que viven los microorganismos. ¿Vale? Entonces, si no se dan las condiciones adecuadas para su crecimiento, pues las bacterias dejan de tener interés en vivir en ese medio. Bien, otra de las ventajas del uso de los aceites esenciales con este fin es que son, digamos que o sea, simplemente aplicando concentraciones bajas de los aceites esenciales, ya se observan ese efecto inhibidor en los mecanismos o en los procesos bacterianos que los hace resistir a la acción de los antibióticos. Y por otro lado, también otro ejemplo es el uso de los aceites, es que el uso de los aceites esenciales implica una reducción del costo económico y o sea, del gasto sanitario, ¿vale? Em, ya que debido a esa resistencia a los antibióticos, se están incrementando pues em, que las personas estén siendo ingresadas en los hospitales debido a infecciones y que además el tiempo en el hospital sea mayor porque, por- porque no son efectivos los antibióticos. Entonces, las infecciones pues, están permaneciendo durante un mayor tiempo. ¿Vale? Entonces, todo esto son beneficios, son ventajas del uso de los aceites esenciales con este fin, que es también interesante ponerlo, remarcarlo, recalcarlo, para que se tenga también en cuenta, ¿no? Que tiene una serie de beneficios y por ello también lo hace esta propuesta la hace tan interesante. Bien, por último quiero comentar que hay diferentes formas de aplicar los aceites esenciales, ¿vale? Se pueden aplicar solos, es decir, un solo tipo de aceite esencial, el que sea, canela, por ejemplo, aceite esencial del árbol del té, el que sea, ¿vale? Uno solo. O bien se pueden aplicar en asociación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se apliquen varios aceites esenciales entre sí para conseguir un mayor efecto, ¿vale? O bien, la otra forma de aplicarlo sería en combinación o sea, combinar el uso de los aceites esenciales con un antibiótico, con algún antibiótico. ¿Para qué? Pues para aumentar, o sea, esto que permite esa combinación de los aceites esenciales con los antibióticos, permite que aumente o genera un aumento de la susceptibilidad de la bacteria al antibiótico en cuestión, o dicho de otro modo, disminuye la resistencia de esa bacteria a ese antibiótico. Entonces, de esa manera se podría aplicar el antibiótico a una concentración más baja. Os voy a explicar esto poniendo un ejemplo y
viendo, o sea, teniendo delante esta imagen que había explicado anteriormente. Vale, fijaros, como decía, pues si usamos el aceite esencial, ¿vale? Junto con el antibiótico, ¿vale? Este aceite esencial bloquea la bomba de flujo, que sería, digamos, si esta bacteria utiliza este mecanismo para hacerse resistente a este antibiótico, ¿vale? Pues si bloqueamos ese mecanismo que la hace resistente a ese antibiótico, obviamente la resistencia a ese antibiótico de esa bacteria disminuye y por tanto la hace más susceptible a este antibiótico porque al estar bloqueada la bomba, pues el antibiótico puede permanecer en el interior celular y ejercer su efecto. Lo que ocurre con estas formas de aplicar los antibióticos es que tanto en asociación como en combinación hay que seguir realizando estudios y de hecho se están realizando muchos estudios para investigar las diferentes asociaciones y combinaciones, porque tanto algunas asociaciones como algunas combinaciones tienen un efecto sinérgico, que es lo que nos interesa, es decir, eh, aumentan el efecto de cada uno de los aceites esenciales usados en conjunto que el que tienen por separado. O en el caso de que fuese una combinación, pues hay combinaciones que también tienen un efecto sinérgico, por tanto, el efecto del aceite esencial y del antibiótico es mayor estando combinados que aplicándolos por separado cada uno de ellos. Pero también ocurre que hay algunas combinaciones y asociaciones que tienen efecto antagónico. Quiere decir que cuando se asocian varios aceites esenciales para aplicarlos conjuntamente, se reduce el efecto de esos aceites esenciales en comparación al que tiene aplicándolos por separado. Y en combinación ocurre lo mismo. Algunas combinaciones tienen efecto antagónico y que quiere decir que disminuiría el efecto del aceite esencial y del antibiótico al aplicarlos combinados en comparación con el efecto que ejercen al aplicarlos por separado. Por eso esto es un poquito más complejo de lo que puede parecer y no vale con, bueno, pues como este aceite esencial inhibe este mecanismo y este antibiótico pues también sirve para este microorganismo, pues si yo lo aplico juntos me van a hacer van a tener mayor efecto. No siempre es así y por eso pues se están realizando diferentes investigaciones en esta línea, pues para, digamos, comprobar cuáles son las mejores asociaciones, las más efectivas y las que tienen un efecto sinérgico. Y con las combinaciones de aceites esenciales con antibióticos, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Así que nada, pues con esto yo ya termino. Espero que os haya gustado y os haya parecido muy interesante. Yo la verdad es que a mí este tema me fascina. Creo que es muy interesante y que esta propuesta yo creo que, dentro de, o sea, como decía antes, hay que buscar propuestas eficaces. Yo creo que esta propuesta puede llegar a ser muy eficaz y creo que es muy interesante que se siga investigando por esta línea porque creo que es muy prometedora esta propuesta. Así que nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero que sigáis disfrutando de las de todas las ponencias de este congreso en honor a Benedict Lust, que es el fundador de la naturopatía. Y pues me despido también dejando, antes de despedirme, os dejo mi contacto. Tenéis aquí mi correo electrónico y este es mi Instagram, por si queréis contactar conmigo pues, bueno, por si os interesa este tema y queréis consultarme alguna duda o queréis tener más información relacionada con esta temática. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.